Hola, hola, en este video te voy a hablar acerca de la hipótesis carbohidrato insulínica. Atención si eres una persona que tiene obesidad, dificultades para adelgazar, si tienes el hígado graso, si tienes triglicéridos altos, si tienes mucha barriga, mucha panza y con mucha facilidad engordas, pero luego a la hora de querer adelgazar te cuesta muchísimo trabajo. La hipótesis carbohidrato insulínica básicamente está relacionada con el tema de la obesidad, con el engordar en exceso, pero ataca la parte hormonal, de por qué hormonalmente, intenta explicar un poquito de por qué hormonalmente las personas tenemos tendencia a engordar. Y básicamente eh, trata de que los niveles altos de insulina, cuando una persona está expuesta a niveles muy altos de la hormona insulina que se produce en el páncreas, la persona tiende a tener exceso de grasa corporal y obesidad. Cuando hablamos de obesidad, estamos hablando de un problema del metabolismo relacionado con una excesiva acumulación de grasa corporal en el cuerpo. Luego entonces, reducir los niveles de insulina supone menos exceso de grasa y de obesidad. O sea, de alguna forma intenta lanzar la idea de que mientras más insulina hay en el cuerpo, más probable es que la persona engorde. ¿Bien? Por ejemplo, en 1863, William Banting fue probablemente el primer libro escrito, se llamó Carta sobre la corpulencia o Tratado sobre la corpulencia dirigida al público. Ese libro, ese escrito que William Banting hizo, es probablemente uno de los primeros libros de dietética escritos. Y en ese momento, cuando él lo escribió, él quería perder grasa porque él tenía un peso muy alto, pesaba alrededor de 92 kilogramos y tenía mucha grasa en el cuerpo. Entonces él ya había intentado adelgazar comiendo menos calorías, haciendo mucho ejercicio y no lo había conseguido. Entonces él logró conseguir una pérdida de grasa corporal y de peso siguiendo una alimentación baja en carbohidratos, donde él explicaba que fue baja en azúcares, harinas, panes, pastas, sopas, arroz, tortillas de maíz, tubérculos, jugos, refrescos azucarados, jugos de fruta, galletas, entre otros, porque estos alimentos tienen un mayor poder para subir los niveles de glucosa de la sangre y tienen también un mayor poder para estimular a la producción de insulina. Pero tengo que decir en honor a la verdad que aunque esta teoría supone que estos alimentos engordan, esta hipótesis intenta explicar de que estos alimentos son engordantes necesariamente porque suben los niveles de glucosa, como suben los niveles de insulina, pues entonces engordan. Pues no necesariamente es así, ¿bien? No necesariamente es así. Estos alimentos no engordan necesariamente en sí mismos, pero sí tengo que decir que esta hipótesis carbohidrato insulínica es la base de muchas de las formas de alimentación, por ejemplo la dieta Atkins, la dieta cetogénica, dietas cetogénicas que son varias, por ejemplo el método de alimentación multidimensional Metalin, que en su momento también salió, y que son básicamente dietas bajas en carbohidratos que como logran reducir el consumo de estos alimentos, pues de alguna manera ayudan al cuerpo a tener menores niveles de insulina y entonces el paciente empieza a lograr adelgazar. Luego, gracias a esto, por ejemplo, al escrito de Banting, en ese momento las dietas bajas en carbohidratos se convirtieron en un tratamiento prácticamente estándar para la obesidad. O sea, cuando una persona tenía obesidad, el reducir la ingesta de carbohidratos hacía que la persona adelgazara. Entonces se creía que los carbohidratos son los que engordan en sí mismos, pero ahora ya se sabe que no necesariamente es así y que sí, los niveles altos de insulina están íntimamente relacionados con tener exceso de grasa corporal, con engordar con facilidad y con la obesidad. Eso sí, tener altos niveles de insulina hacen que la persona engorde, sí, pero
para poder desarrollar niveles altos de insulina, se tiene por fuerza, que generar resistencia a la insulina. O sea, para yo poder tener altos niveles de insulina, tengo que haber expuesto a mi cuerpo frecuentemente a niveles altos de insulina, generalmente por un consumo excesivo de carbohidratos, harinas, panes, galletas, sopa, pasta, trigo, arroz, maíz, tubérculos, jugos, refrescos azucarados, jugos de frutas, galletas y todos esos alimentos harinosos, dulces, ¿sí? Que al consumirlos en exceso producen una elevación excesiva de glucosa, que a la vez, mientras más elevan los niveles de glucosa de la sangre, mayor es la cantidad de insulina que se produce. Entonces, el problema no es ese, el problema no es que tú y yo nos comamos unas galletas ahorita, el problema no es que tú y yo comamos pan ahorita, el problema es la repetición constante y crónica de esto durante todos los días, todo el tiempo, muchas veces al día, por muchos días, por muchas semanas, por muchos meses, que luego la persona termina generando una exposición muy alta en su cuerpo a este tipo de alimentos que llevan a tener niveles altos de insulina por mucho tiempo, que luego además esa alta producción de insulina, que va a ser acorde al exceso de glucosa que le está metiendo a su cuerpo, termina desarrollando resistencia a la insulina, y esto hace que el cuerpo intente sobrecompensar la resistencia a la insulina produciendo más insulina. Entonces, la insulina alta genera resistencia a la insulina, y la resistencia a la insulina genera insulina alta, hiperinsulinismo, que al final es un círculo vicioso que se repite a lo largo del tiempo. Es un círculo vicioso por la exposición crónica. La exposición crónica al organismo de cualquier cosa crea resistencia, tolerancia, le llaman en las drogas, los medicamentos. Por eso es importante este detalle. Entonces, no es nada más la hipótesis carbohidrato-insulínica y que los carbohidratos no engordan, a menos que la persona tenga resistencia a la insulina. Y esta era prácticamente una pieza importante, porque a veces no se alcanza a entender, y un grupo pelea y dice, no, los carbohidratos engordan, y otro dice, no, los carbohidratos no engordan. Y hay que recordar que ningún macronutriente engorda en sí mismo. Lo que sí es cierto es que se crea tal desbalance hormonal por el consumo excesivo de carbohidratos crónico, que genera resistencia a la insulina por la repetición a lo largo del tiempo. La exposición crónica crea resistencia, y la resistencia a la insulina va a llevar al organismo a tener niveles naturalmente más altos de insulina. Y el plato de pasta que antes no te engordaba, ahora te lo comes y ¡pum!, termina elevando mucho más los niveles de insulina, lo cual hace también que si estás consumiendo un exceso de carbohidratos refinados, todo el exceso de glucosa que ya no se puede guardar en los depósitos de glucógeno en el hígado y en los músculos, en la pequeña reserva de glucógeno que se puede guardar en el hígado y en los músculos, pues todo el exceso, por medio de la lipogénesis de nuevo, se va a convertir en grasa. Y así es como la persona engorda con facilidad, así es como aumenta sus triglicéridos con facilidad, así es como le sale barriga con facilidad, y así es como a través del tiempo, de los meses, de los años, va construyendo una obesidad que va favoreciendo todavía más la resistencia a la insulina, los niveles de insulina crónicamente más altos, que luego además también puede llevar a la misma persona a desarrollar diabetes mellitus tipo 2, porque se crea una fuerte resistencia a la insulina, con lo cual la insulina ya no hace su trabajo, el cuerpo intenta compensar produciendo más insulina. Luego el páncreas llega un momento en el que ya no tolera tal ritmo de trabajo y empieza a tener dificultades para producir insulina, que luego además también tienes que saber que la lipogénesis de nuevo puede no solamente estimular triglicéridos altos, no solamente puede estimular la obesidad, la barriga y el exceso de grasa corporal, también puede estimular el hígado graso, la lipogénesis de nuevo, y también puede estimular corazón graso, páncreas graso, y el páncreas graso también está relacionado con una disfunción o con una dificultad para producir la insulina de manera correcta en el páncreas, repito. Y todo esto se vuelve una maraña de cosas súper interesantes, y por eso no debemos estar
pensando, carbohidratos engordan, no necesariamente, pero sí cuando hay resistencia a la insulina, la persona va a tender a engordar. La hipótesis carbohidrato-insulínica estaba pues incompleta, como toda hipótesis, pues igual no explicaba todo el problema, porque no es nada más la insulina el problema. Sí, la resistencia a la insulina tiene mucho que ver, el desbalance hormonal que crea la insulina alta en otras hormonas, en el hambre, en la saciedad, en la testosterona, tal, tiene un impacto grandísimo. Y aunque no es todo el panorama de la obesidad y no podemos reducir todo a nada más esto, sí podemos decir que esta es una pieza importante y que hay mucha gente que ha logrado adelgazar con alimentación, con formas de alimentación como la alimentación Atkins, la alimentación Metalin, método de alimentación multidimensional Metalin, dieta baja en carbohidratos, low carb, high fat, la dieta carnívora, dieta paleolítica que de alguna manera hay modificada. Bien, hay gente que reduciendo los carbohidratos ha sido su solución. Repito, ha sido su solución porque parte de mejorar este desbalance hormonal es el ayudar a la persona, al menos, que al bajar el consumo de carbohidratos se logra reducir la insulina y de esa manera al menos detienes la engordadera, le pones un alto a la gordura, paras la gordura y entonces puedes tener una oportunidad. Es posible que si ya intentaste todo, has intentado contar calorías, has intentado reducir tus porciones, has intentado hacer mucho ejercicio y sientes que de alguna manera hay algo que te falta porque sientes que no bajas, te cuesta muchísimo trabajo seguir las dietas y luego engordas con muchísima facilidad. Es muy fácil salirte, es muy fácil morirte de hambre, es muy fácil que te agarra la fatiga, que te agarra el cansancio, es muy fácil que se vuelve insufrible la alimentación y no has probado una alimentación baja en carbohidratos, alta en grasa, es probable que en tu caso sea necesario que lo pruebes, que lo hagas de manos de un profesional, por favor. Si necesitas ayuda específica para tu caso, escríbeme y te puedo guiar, te puedo atender a distancia, no importa el lugar del mundo en el que estés. Y pues ya lo sabes, alimentación específica para tu caso, vitaminas, minerales, recomendaciones alimentarias, rutina de ejercicio específica para tu caso. Bueno, nos vemos pronto. Si tienes diabetes, obesidad, hígado graso, colesterol alto, triglicéridos altos, prediabetes, hipotiroidismo, fibromialgia, dificultades para adelgazar, ansiedad por comer harina y dulce, estreñimiento, colitis, gastritis, reflujo, escríbeme por favor. Te atiendo a distancia, te atiendo de manera personal si estás en mi ciudad y nos vemos pronto. Espero de verdad que este video te sirva y que te ayude a entender probablemente un poquito más acerca de este problema tan complejo que es la obesidad y cómo solucionarlo.